Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a este tercer tema de la asignatura de Dirección de Empresas del grado de Contabilidad y Finanzas de la ULL, que se llama la toma de decisiones. Soy Javier Mendoza, ya me conocen todos los vídeos y sí, sigo sin peinarme y sin recortarme la barba porque si el Tenerife sigue ganando hay que seguir manteniendo las tradiciones. ¿Qué es lo que vamos a ver en este tercer tema? Pues como tienen en pantalla, vamos a empezar con las bases de la toma de decisiones, luego repasaremos muy brevemente el método científico, nos detendremos un poquito más en los tipos de decisiones, la evaluación de las alternativas, la selección de las mismas, la ejecución de la decisión, el control y por último la participación. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué pretendemos con esta unidad? Conocer la importancia, qué factores actúan de la toma de decisiones y también las técnicas que existen para llevarlas a cabo. Algunas malas decisiones. Ya saben que no todas las decisiones en la vida son buenas, afortunada o desgraciadamente. Voy a traerles dos casos. Un pequeño inciso. Si alguna vez escribo un libro, no lo haré sobre casos de éxito, sino sobre casos de fracaso. ¿Por qué? Porque creo que se aprende muchísimo más del fracaso que del éxito. Ténganlo en cuenta. El primer caso es Netflix. ¿Vale? Netflix, ya saben lo que es, pues esa cosa que nos ha salvado en el confinamiento. Si alguien está viendo esto en el futuro, en el año 2020 hubo un coronavirus y nos tuvimos que quedar en casa. ¿Vale? Viajero del futuro, no viaje el año 2020. Bueno, pues Netflix se ofreció allá por los años, al principio de los años 2000, a ser la encargada de la parte digital de Blockbuster, una cadena de vídeo, una cadena de videoclub. No sé si los nacidos después del 2000 se acordarán que es eso de un videoclub. Y Blockbuster dijo que no, que ya lo harían ellos. ¿Qué pasó? Pues que nunca lo hicieron, se declararon en bancarrota y en 2010 caput. De Blockbuster, que es esto que tienen aquí, pues probablemente se acuerda poca gente. Creo que había un último Blockbuster, no me acuerdo dónde exactamente. De Netflix hoy pues es una de las mayores compañías del mundo. Un segundo caso es el de Kodak. ¿Vale? Kodak, una empresa de cámaras fotográficas. Antes de que existieran los teléfonos móviles y las cámaras digitales, había cámaras que se revelaban, ¿no? Como si fueran las Polaroid de hoy en día, pero digamos que mejor hechas. Fíjense, en 1970 había cámaras con capacidad de hasta 30 fotos y aquello era el último grito. En el 73 Kodak contrata a un ingeniero, Steve Sasson, y él da un paso más. Él inventa el proceso para la toma y el revelado de las fotos digitales. Kodak incluso llegó a patentar la primera cámara en el 78, pero temiendo a que le quitara su negocio de venta de rollos fotográficos, no lo desarrolló. Desgraciadamente, en 2012 quebró. Si quieren un ejemplo de una buena charla sobre el fracaso y sobre lo que es estar equivocado, tienen este caso de aquí, que esperemos que se abra, que se llama On Being Wrong, ¿vale? De Catherine Schultz. Se los recomiendo. Es un vídeo de unos 18 minutos, como tienen ahí, una charla TED, y es bastante interesante. De esa charla, lo que dice esta autora es que, claro, nosotros creemos que no estamos equivocados nunca, que tenemos siempre la razón. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa cuando alguien no nos da la razón, no nos rebate los argumentos? Hacemos tres asunciones, que son ignorantes, es decir, que no conocen, que son idiotas, es decir, que a pesar de tener la información no pueden desarrollarla adecuadamente, o que son malvados, es decir, que conocen todo, pero que hay una suerte de conspiración para negarnos la verdad. No sé si les suena alguna de las teorías que hemos visto en clase. ¿Quién está dentro de esa toma de decisiones? Pues tienen a estas cuatro personas de aquí. Estos no son solo personas, estos cuatro factores de aquí. El decisor, quien toma la decisión. Las alternativas, que son las soluciones para un problema. El contexto, es decir, qué elementos definen la situación. Y luego los criterios, que son los parámetros y elementos a los que vamos a hacer referencia, a los que nos vamos a referenciar para tomar la decisión. No se preocupen, que lo veremos probablemente en el siguiente vídeo. Hay tres tipos de factores que influyen en la toma de decisiones.
internos, es decir, de la empresa, o externos del entorno, acuérdense los dos modelos que veíamos en el tema 2, subjetivos u objetivos, ¿vale? Basados en lo que dicen los ingleses, lo de trust your gut, ¿no? Fíjate de tus sentimientos, o basados en la información. Dependiendo del momento, pueden ser tanto válidos los unos como los otros. Y luego cuantitativos, basados en datos, pues tenemos estadísticas, etcétera, etcétera. O cualitativos, basados en algunos hechos concretos. ¿Quién toma las decisiones dentro de la empresa? Pues es muy importante definirlo, ¿vale? Porque todo el mundo toma decisiones en la empresa. Desde el consejo de administración, al presidente de la empresa, hasta la persona de mantenimiento o de conserjería, que tiene que tomar también una serie de decisiones. Henry Mintzberg, que le sonará de temas anteriores, creo que era en el tema 1, como ven, pues no era la foto la que peor salía, esto es la portada de su libro, ¿vale? Se llama Inside Our Strange Management of Organization, creo que era el título. Él decía que había 3 tipos básicos de tareas que debe realizar un directivo: relaciones interpersonales, transferencia de información y toma de decisiones. A modo de ejemplo, relaciones interpersonales, pues la relación con los distintos trabajadores. Transferencia de información, decidir quién conoce qué. La información, no se olviden, la información es poder, y quien tiene la capacidad de distribuir la información es probablemente una de las personas más poderosas de la empresa. Y por último, tomar decisiones, ¿vale? ¿Quién debe hacer qué? Debemos invertir más aquí, debemos retraernos acá, etcétera, etcétera. Y él hablaba de 4 factores, ¿no? 4 naturalezas, digámoslo así, que tiene que tener un decisor, una persona que decide. Emprendedor, buscando oportunidades para la organización. Gestor de anomalías, ¿qué pasa cuando algo va mal? Gestor de recursos, ¿vale? Distribuir esos recursos no solo materiales, sino también humanos en la empresa, asignar más personal a una sección, etcétera, etcétera. Y negociador, ¿vale? Es el representante o la representante de la organización en procesos tanto internos, ¿vale? Por ejemplo, una negociación salarial con los trabajadores, como externos, pues una negociación de una ley con un gobierno. Tenemos que tener en cuenta 4 fundamentos de la toma de decisiones. El primero, y les he puesto ahí, el pasado siempre vuelve, es decir, podemos basarnos en supuestos que no son válidos. ¿Eso qué significa? Pues que la información que ya tenemos y las alternativas que hayamos planteado en situaciones anteriores vayan a conducir a resultados idénticos, ¿no? Como decía Einstein, si quieres hacer las mismas cosas, para obtener resultados distintos, tienes que hacer cosas distintas. Es decir, las condiciones pueden variar. Las condiciones de compra o venta pueden variar, lo hemos visto ahora con la pandemia, con lo cual hay que estar muy atentos a que esas condiciones sigan vigentes. Un segundo fundamento son las consecuencias, es decir, hasta que no decidamos algo, probablemente no sepamos sus consecuencias reales. Podemos hipotetizar algunas consecuencias, etcétera, etcétera. La importancia de las consecuencias dependerá de lo trascendente que sea la decisión, ¿vale? No es lo mismo, ejemplo, lo cual pantalla en grande. No es lo mismo que yo hoy cambie mi helado favorito de turrón por uno de stracciatella, ¿vale? Que cambiar el logo, por ejemplo, de una empresa. Y aquí hay que tener en cuenta no solo cómo afecta a los objetivos de la empresa, sino cómo puede afectar a su reputación. En tercer lugar tenemos la calidad, que es la medida de la eficacia y el valor de un gerente. Las decisiones de calidad nos van a dar la valoración de un gerente o de una gerente. Se valora no solamente conforme al número de decisiones que se toman, porque decisiones se pueden tomar muchas y todos los días, sino a la importancia que tengan, porque es mucho más fácil, obviamente, tomar decisiones que tengan poca implicación que decisiones que tengan mucha implicación, y al resultado de las mismas. La gerencia se enfrenta muchas veces a un entorno incontrolable, ¿vale? Que va a influir en los posibles impactos. Hay cuestiones que no podemos controlar directamente. Y ya por último, otro de los fundamentos son los factores. Y aquí entra en juego lo que se llama la incertidumbre, la incerteza. Y aquí tienen una suerte de pirámide, ¿no? El riesgo, los factores internos, la creatividad e innovación que tengamos,
la repercusión sobre las personas, la repercusión sobre la empresa, etc. Y ya por último, pasamos a las bases de la toma de decisiones. En el día de hoy vamos a acabar con esto. Como pueden ver aquí, son 6 cuestiones. En primer lugar, la variedad. No hay una técnica única de toma de decisiones. Probablemente usemos una combinación de varias. A lo largo de este tema vamos a ver las distintas técnicas que existen. Tenemos que identificar problemas mejor que oportunidades, ¿vale? El enfrentarnos a problemas o aprovechar las oportunidades requieren de una identificación concreta, precisa, ya que tienen implicaciones diferentes. Si no es lo mismo identificar un problema que identificar una oportunidad. Por ejemplo, en el uso del YouTube yo puedo identificar problemas, es decir, puedo decir pues, que no tengo adecuadas las herramientas, que mi ordenador no funciona, que necesito un micrófono. Sin embargo, también puedo identificar una oportunidad, pues la oportunidad de hacer las clases más amenas, de que se pase más rápido, de llegarles mejor, de recoger sus comentarios, de que se involucren más. Ven cómo hay una cierta diferencia, ¿no? Entre posiciones más reactivas cuando nos enfrentamos a un problema y posiciones más proactivas cuando nos enfrentamos a una oportunidad. Por último, también tenemos que tener en cuenta la intuición, ¿vale? La información normalmente nos va a llegar por terceras personas. Es raro, sobre todo en una directiva, en una persona que dirige, que la información te llegue directamente, que la veas directamente. Es decir, si hay un problema en almacén, pues te enterarás por la persona encargada del almacén. Y eso puede generar una cierta distorsión, lo que se llama un juego del teléfono, ¿no? Hay 4 situaciones que generalmente nos pueden indicar que pueden haber problemas. Cuando pasa algo que no había pasado antes, cuando no estamos siguiendo el plan fijado, cuando una persona viene y nos presenta el problema directamente, o cuando detectamos que nuestros competidores están actuando mejor que nosotros, ¿no? Eso es lo que decía Pounce, fíjense ya en el 69. En cuanto a las técnicas, que las repasaremos también en la parte 2 o la parte 3, se ha pasado de la intuición, que hablábamos antes, a la sistematización. Hay una serie de técnicas que proceden de las matemáticas y de la psicología y que se encuadran en eso que se llama el método científico y que van por un lado destinadas a resolver problemas y por el otro a decidir. Entrando ya en la fase final tendríamos las partes de la resolución y aquí decidir se define como la elección de una alternativa, ¿vale? Nos encontramos ante un razonamiento y el método científico de toma de decisiones no es otra cosa que ese camino que seguimos y me involucro los investigadores a la hora de resolver un problema, descubrir cosas nuevas, etcétera, etcétera. Pero claro, en una empresa normalmente es muy raro que una situación se adecue a un modelo. ¿Se acuerdan que los modelos decíamos que eran esas representaciones ideales de la realidad? Pero bueno, son representaciones ideales. Lo que pasa en la realidad es que normalmente siempre que tienes que pensar en algo que esté fuera de ese modelo. Y por último tenemos los sesgos. Y aquí les he traído el título de un libro, ¿vale? No es que me haya vuelto ordinario y que quisiera poder. Se llama ¿Por qué creemos en mierda? Es de un psicólogo que se llama Ramón Nogales. Si pinchan aquí, tienen el enlace de una entrevista que le hicieron en YouTube. Una entrevista relativamente larga de un canal de YouTube que se llama El sentido de la birra, que se los recomiendo. Es bastante divertido y el presentador es bastante incisivo, etcétera. Y entonces podemos hablar, si nos nos vamos a la psicología, de 3 tipos de sesgo. El sesgo de confirmación, que significa que si algo confirma lo que ya creíamos, tenemos más tendencia a creerlo, ¿vale? La disonancia cognitiva, ¿vale? Que significa que tenemos resistencia al cambio, que tendemos a dibujar conclusiones que perpetúen lo que ya creemos y eliminamos lo que implica cambio, ¿vale? Imagínense pues que el suéter que yo llevo, de repente pues llega alguien y me dice, no, pues ese suéter no es rojo, es verde, ¿vale? Y a lo mejor es verde y lo que pasa es que yo tengo daltonismo, tengo discromacia, pero no tengo daltonismo afortunadamente, y siempre he creído que era rojo. ¿Vale? Pues eso me costaría mucho más, necesitaría muchas más pruebas que simplemente que alguien me dijera que la taza que tengo aquí delante pues tiene un té negro o verde o lo que sea.
Y por último tenemos lo que se llama el error fundamental de atribución. Les he puesto aquí un enlace a un artículo muy interesante, pero básicamente de lo que se trata es que nos olvidamos del contexto. Que si alguien llega tarde, tendemos a juzgarlo mucho más severamente que si nosotros llegamos tarde. ¿Por qué? Pues básicamente porque si llegamos tarde sabemos la razón, pero no sabemos la razón de por qué llega el otro tarde, la otra persona tarde. Y hasta aquí llegaría la primera parte del tema 3. Me alegra mucho que hayamos decidido seguir con esta metodología y espero pues seguir mejorando. Hasta luego.